Muy buenas tardes a todos, nuevamente a los que se están integrando a este Zoom. Es para mí un placer presentar en esta ocasión a la doctora Nora Sánchez Nicolat, que es una amiga cirujana vascular, angióloga y cirujana vascular de México. Hoy vamos a hablar un poquito qué es lo que se debe hacer o cómo se deben diagnosticar las varices. Voy a hacer una breve introducción al tema de la enfermedad venosa y luego la doctora Nora nos continuará con la charla. La doctora es cirujana general, es cirujana vascular, tiene entrenamientos en Estados Unidos y en Argentina, y pertenece a la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Angiología. Ahora voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver la charla. Enfermedad venosa crónica, todos pensamos que tenemos varices, pero en realidad lo que tenemos es enfermedad venosa crónica. Esta enfermedad venosa crónica es porque muchas veces desconocemos realmente que en nuestro cuerpo, en nuestras venas, tenemos una serie de válvulas que son bicúspides y estas valvulitas son compuertas de las venas que hacen que la sangre vaya de los pies al corazón. Cada vez que la sangre va de los pies al corazón, estas válvulas se abren, la sangre pasa y luego se cierran estas compuertas. Si hay una dilatación venosa, si hay una enfermedad a nivel de las válvulas, estas no se pueden cerrar y va a suceder que la sangre retorna. Y sucede esto que se ve en el gráfico. La sangre sube y luego vuelve a caer y va generando tortuosidades o venas dilatadas que son aquellas que nosotros conocemos como varices. Esta enfermedad venosa crónica, aquí observamos en principio cuando uno tiene una pierna relativamente sana y puede terminar en esto que es varices dilatadas, presencia de varices dilatadas en nuestras piernas que causan muchas molestias. La enfermedad venosa crónica tiene una historia familiar, componente genético y ocupacional. Es decir, puede haber papá, mamá, personas con varices ya en nuestra familia que nos van heredando esta carga genética y asimismo puede ser también un componente ocupacional, que quiere decir que muchas personas que están de pie o sentadas pueden presentar varices porque hay un déficit en el retorno venoso, porque hay un enlentecimiento del mismo. Es decir, que la sangre que tiene que ir de los pies al corazón circula más lentamente y no hay buen retorno venoso. La incidencia es mayor en mujeres que en hombres y aumenta con la edad en forma lineal. A pesar de que muchas veces o en algunos estudios hemos encontrado que la incidencia es muy parecida, la diferencia está en que las mujeres consultan más tempranamente y por eso epidemiológicamente es mayor en mujeres que en varones. Los signos y síntomas de la enfermedad venosa es dolor de piernas, sensación de piernas cansadas, inquietas, quemazón, pesadez, hormigueo, ardor, picazón, que generan molestias en nuestras piernas, y los signos son venas visibles y palpables, edema, eczema, que es la coloración de la piel, trastornos y úlceras en las piernas. Continuemos. Las causas que favorecen a la enfermedad venosa crónica pueden ser el embarazo, el sedentarismo, la obesidad, la falta de ejercicio. Muchas veces hace que nosotros también generemos o factores agregados a tener varices. ¿Cómo debemos valorar? Aquí el tema de la doctora, lo que se debe hacer, el diagnóstico vascular, cómo nosotros debemos saber si la persona que estamos atendiendo tiene o no varices. Este de aquí es un pequeño video nuestro donde mostramos realmente qué es lo que hacemos al inicio de la consulta, que hay que hacer un chequeo real del paciente desde un principio y vamos viendo si tiene o no en los estudios una insuficiencia venosa. El paciente debe de ser atendido en forma integral, valorado desde el principio y se va evaluando cada signo y cada síntoma que el paciente presenta. Esto es una forma de diagnosticarlo también. ¿Qué debemos hacer para poder diagnosticar o diferenciar un paciente con varices una vez que ya hayamos hecho un diagnóstico? Tratamiento y prevención. El tratamiento va acorde a lo que encontremos y la prevención generalmente se la hace con medias elásticas terapéuticas, que es el gold estándar para el tratamiento de la enfermedad venosa,
y también para la prevención. Todos sabemos que las medias deben de ser recetadas por un especialista y hay forma de medir las medias en el paciente. No solamente es comprar una media por comprarla. Los consejos a realizar: duchas frías en las piernas, masajes en las piernas, elevar estas 10 minutos 3 veces al día, hacer ejercicio, el uso de las medias elásticas, usar pantalla solar, tomar mucho líquido, y es usual esta pregunta: usar un tacón de 3 a 4 centímetros se puede hacer. Con esto estoy informándoles a ustedes que los ejercicios miolinfokinéticos son muy importantes en el paciente. Aquí tienen un ejemplo de ejercicios acostados o de pie. No olviden que la salud de las piernas es sumamente importante para todos nosotros. Y ahora vamos a dar entonces paso a la doctora Nora Sánchez para que continúe con el tema que es de mucho interés para todos nosotros. Cuando gustes. Para quienes recién se integran, la doctora Nora Sánchez Nicolat de México, angióloga y cirujana vascular, nos va a compartir qué estudio se debe hacer si hay varices. Adelante, Norita. Hola, buenas tardes. Agradezco a la doctora Mariuxi la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y como ella dice, es importante que nuestros pacientes sepan cómo deben de ser estudiados cuando presentan varices. Sabemos que las varices es la enfermedad vascular más frecuente, pero sigue existiendo falla en su diagnóstico y por lo tanto un mal tratamiento. Cuando nosotros nos llega un paciente al consultorio, como el que estamos viendo en la fotografía, nosotros debemos de saber qué sistema venoso está afectado, cuál es la extensión de la enfermedad y lo más importante para nuestros pacientes, de acuerdo a esto, elegir cuál es el mejor tratamiento para cada uno de ellos. El ultrasonido Doppler es un estudio especializado para ver todo el sistema vascular y esto es a través tanto de imágenes como el sonido del movimiento de la sangre que nosotros vamos a ir viendo en nuestro equipo y aparato de ultrasonido. Como vemos aquí en la imagen, nosotros podemos ver perfectamente todas las venas y a través del movimiento de la sangre y el estudio que llamamos de la onda Doppler, nosotros podemos saber si esa vena tiene un buen funcionamiento o no, y nosotros hacer no nada más un diagnóstico clínico en nuestro paciente, sino hacer un diagnóstico ultrasonográfico y de acuerdo a eso nosotros tenemos un diagnóstico preciso de qué segmento venoso es el que está afectado. La realización del ultrasonido nos permite ver de una manera cómoda y precisa lo que ya nos comentó la doctora, el funcionamiento de las válvulas, porque normalmente la válvula o la compuerta, como dijo la doctora, se tiene que cerrar cuando nosotros pujamos o hacemos maniobra de Valsalva, esa vena se tiene que cerrar. Cuando esa válvula no se cierra, es una válvula insuficiente, es lo que nosotros vemos es, en el ultrasonido, es esa vena dilatada y todos estos colores son remolinos que se hacen literalmente en la vena y que pueden ocasionar en varices muy grandes la presencia de trombosis como complicaciones que se presentan a largo plazo con las varices. A veces los pacientes llegan tristemente mal informados a decir que tienen varices internas, que no se le ve que tienen varices internas. Este término no existe. Nosotros tenemos tres sistemas venosos: el sistema profundo, que se puede afectar de diferente manera, el sistema superficial y venas que comunican ambos sistemas. Internamente se puede presentar trombosis, pero nunca varices internas porque está cubierta estas venas por fascia. Entonces es imposible que de una manera interna se desarrollen varices. El ultrasonido Doppler nos va a dar datos tanto anatómicos como funcionales con una sensibilidad cercana al 100% dependiendo de la persona que lo practique. Nosotros con el ultrasonido podemos tomar las medidas de las venas, lo cual nos va a servir para decidir qué tratamiento hacer en cada paciente y ver si esa vena está funcionando o no. También es muy frecuente que se presenten duplicaciones en las venas y nosotros también lo podemos ver con el ultrasonido. Y lo más importante, que cada paciente va a tener una anatomía diferente y nosotros utilizando el ultrasonido podemos ver perfectamente cómo funciona esa vena con el cambio de color, con el movimiento de la sangre que nosotros corroboramos y comprobamos qué tanto está funcionando esa vena.
Las ventajas que nos da el realizar un ultrasonido es que nosotros lo hacemos rápido en el consultorio, es un procedimiento que no es doloroso, nos va a dar al terminar el estudio toda la información necesaria para saber qué conducta vamos a seguir en cada uno de nuestros pacientes. Nos va a dar también información acerca del origen de las varices, qué tan grave es la enfermedad y lo podemos repetir las veces que sean necesarias en nuestro consultorio. Como nosotros vemos aquí, esta es una imagen de la ingle, la cual vemos perfectamente la vena femoral y la unión del sistema superficial hacia la vena profunda, que para nosotros anatómicamente esta localización es muy importante. El paciente tiene que estar siempre de pie porque la vena se distiende, nosotros podemos tomar las medidas y ver su funcionamiento en un cuarto tibio porque con el frío la vena se hace más pequeña y eso también es importante. Siempre debemos de procurar que tanto el médico como el paciente se encuentren en una posición cómoda porque como ustedes lo saben, si son pacientes o han sentido alguna vez cansancio, pesantez, si el estudio lo hacemos prolongado, pues definitivamente el paciente va a desarrollar o va a presentar los síntomas en ese momento. Nosotros en el ultrasonido utilizamos el modo B, que el modo B es la imagen como nosotros vemos y nosotros la podemos comprimir para ver si esta vena tiene algún coágulo, algún trombo adentro y también usamos el color para estudiar si esa vena está permeable y si tiene buen funcionamiento. Aquí nosotros vemos una vena normal, hacemos una compresión de la pantorrilla en abajo de la vena que nosotros estemos estudiando y cuando esa vena no funciona, aquí vemos perfectamente con reflujo. Entonces a nosotros tan solo realizar este estudio con color nos permite ver si esa vena está funcionando o no y a qué nivel exactamente se encuentra la enfermedad del paciente. La vena superficial más importante es la safena mayor, que va desde la ingle hasta el tobillo y es la que principalmente nos interesa estudiar en los pacientes con varices. Siempre hacemos un raseo transversal para ver la medida de esa vena y ya posteriormente longitudinal para terminar el estudio de esa vena. También pacientes que tienen varices tan grandes, nosotros también debemos de ver todo el trayecto anatómico y, como les comentaba, exactamente dónde nace esa vena, porque eso va a depender qué tipo de tratamiento le vamos a ofrecer a nuestro paciente. Aquí vemos cómo hacemos el estudio de la vena por debajo de la rodilla y el rastreo en el cual nosotros vemos perfectamente las dilataciones venosas, cómo entran algunas venas más hacia el sistema profundo, el sistema muscular profundo. Y bueno, si nosotros sabemos hacer este estudio de una manera adecuada, al terminarlo, nosotros damos un diagnóstico como tal a nuestro paciente y eso es benéfico para todos. Dentro de las aplicaciones clínicas, al terminar el estudio vamos a saber qué sistema venoso está afectado, el diagnóstico por ultrasonido, no nada más del paciente tiene varices, no, sino decir qué sistema está afectado y qué tipo de varices tiene el paciente, si hay que operar o no. Y finalmente, cuando terminamos de hacer nuestro estudio, le decimos al paciente si tiene problema venoso, número 1, si es candidato a cirugía, qué tipo de cirugía, o solamente a tratamientos superficiales. Como conclusión, yo les quería pues platicar que realizar un mapeo con ultrasonido Doppler debe de ser en todos los pacientes con varices. No tenemos que esperarnos a tener grandes dilataciones, a que las piernas se nos hinchen, sino también si en nuestra familia hay varices, nosotros debemos de atendernos de una manera oportuna para evitar que ya seamos candidatos a un procedimiento quirúrgico. En los estadios iniciales no deben pensarse como algo estético, si esas venas se ven feas, pero si nosotros hacemos un estudio de ultrasonido más especializado en estas venas, nosotros podemos ver abajo de esas venas tan pequeñas todo lo que nosotros nos podemos encontrar y si nosotros lo tomamos como algo superficial, sencillo y estético, pues no le vamos a dar la importancia que tiene y también el tratamiento adecuado a este tipo de problema. También como conclusiones, cuando el paciente nos pregunta, ¿es grave mi problema? ¿Necesito cirugía? ¿Se puede curar mi problema? ¿Cómo se encuentran mis venas profundas? Y si piensa el paciente que solo es estético. Y todo esto se lo podemos resolver y contestar a nuestro paciente siempre cuando nosotros hacemos un ultrasonido Doppler primero,
porque podemos decirle con seguridad qué vena está afectada y qué tratamiento le vamos a hablar, qué pronóstico tiene su enfermedad. Muchas gracias. Ahora la doctora Mariuxi nos va a pasar un video que hicimos junto con un compañero para ustedes. Muchas gracias. Deja de compartir la pantalla para yo poder de nuevo. Gracias, Norita. Un segundo. Listo. Es sumamente importante, mientras yo comento, es sumamente importante el hecho de hacer el diagnóstico vascular. El paciente, como lo mencionabas, el paciente tiene que hacerse el diagnóstico con un profesional que haga también ecografía, porque así como el médico general tiene la forma de poder revisar al paciente, tiene sus utensilios, para nosotros, flebólogos y cirujanos vasculares, el ecodoppler son nuestros ojos, y es la única forma de realizar un estudio completo que al paciente le podamos brindar un diagnóstico correcto, y asimismo el estudio se hace de pie, de forma correcta, y podemos ir evaluando qué enfermedad podemos encontrar. Te comento que tenemos a la doctora Josefina Carvalho aquí. Mientras esperamos tu video, no sé si Josefina quiera comentar algo, que ya nos acompañó anteriormente en otro Zoom, y ella también nos ha ayudado, de cirujana vascular. No sé si quieras hacer algún comentario, Josefina. Estoy de acuerdo con ustedes. El estudio de ultrasonido Doppler son los ojos. Primero tenemos que hacer un buen examen físico vascular, y ese examen físico vascular nos va a dirigir exactamente, ya debemos tener en nuestra mente cuál es el diagnóstico, y luego el estudio de ecodoppler es como eso, es un mapeo, es el ojo, porque no podemos, por más que tengamos un diagnóstico, yo puedo tocar una perforante, puedo tocar un anillito, pero no puedo medirla. No sé hasta qué tanto es insuficiente. Es básico el estudio de ecodoppler en un paciente, básico. O sea, el examen físico, primero evaluar también la parte arterial, la parte linfática y la parte venosa es básico. Sin eso no tenemos ninguna indicación a seguir, ninguna. Estoy de acuerdo con ustedes. Muchas gracias, Josefina. Nora, ¿me avisas? Acaba de conectarse con nosotros también la doctora Casagne. No sé si quiere ayudarnos con algún comentario mientras tú nos dices si el video está listo. Ok. Gaby. Tantito. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Tanto gusto de verte. Hola, ¿me escuchas? Sí, te ¿Sí se me escuchamos. escucha ahora? Hola Mariuxi, hola Norita, hola a todas, desde Monterrey, México. Bueno, recién me conecto, estaba con otras cosas, con una posible trombosis profunda que esta vez no fue, Mariuxi. Y bueno, considero que sí, que el Doppler es una herramienta fundamental. Gracias a Dios la tenemos nosotros a Nora aquí en México, que es un referente y siempre da excelentes pláticas de esto, pero creo que el ecodoppler con imágenes, aquí hay muchos pacientes que nos consultan y que le hacen Doppler ciego y sin imágenes, y entonces eso no aporta todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, para los pacientes, cuando a alguien le indica un Doppler, muchas veces se puede utilizar en consultorio como para completar, como decía la doctora recién, una evaluación clínica, pero las imágenes son mandatorias, ¿verdad? Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias. Es así, las imágenes son mandatorias, y la evaluación del paciente tiene que ser realizada por el médico mismo que lo está atendiendo, porque si llegan imágenes, como es un estudio operador dependiente, si llegan imágenes de otra persona, es la interpretación de cada uno. Y si nosotros tenemos pacientes para operar o para evaluar, somos nosotros mismos, flebólogos o cirujanos vasculares, los que tenemos que evaluar al paciente. Nori, avísame. Sí, yo nada más haciendo un comentario a lo que mis
lindas, inteligentes y capacitadas compañeras que me siento orgullosa de ser sus amigas, donde la que está en Monterrey, la que está en Ecuador y todas en general. Y decirle a los pacientes, ¿no? Que no es posible a esas alturas de la medicina que con la tecnología que se tiene se haga un diagnóstico de varices o de insuficiencia venosa, porque les encanta decir ese término, cuando el término es enfermedad venosa crónica, no se haga un ultrasonido. Y siempre exigir, yo siempre les pregunto a mis pacientes, ¿le hicieron un ultrasonido? Sí. ¿Cómo se lo hicieron? Acostado, no sirve. Entonces, a veces van con gente que no está capacitada, que les hace un estudio funcional de varices y lo hacen acostado. Entonces, también hasta cosas tan sencillas como esa no debemos de permitir para que se haga un diagnóstico adecuado en nuestro paciente. Entonces, ¿ya puedo compartir la pantalla? Listo, Novi. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto, ahora sí. Se quedó listo. Vamos a hacer una exploración vascular de la paciente Consuelo, que tiene 45 años. Como podemos ver, ella tiene múltiples dilataciones venosas, diferentes tamaños de venas. Aún pacientes con este tipo de varices deben de ser candidatas y estudiadas con ultrasonido para que nosotros podamos ver de profundidad cómo están su circulación, o nada más las venas que nosotros vemos de manera superficial. Para eso siempre el ultrasonido se tiene que hacer de pie, porque así las venas están distendidas, y aquí nosotros vamos a hacer un estudio de ultrasonido de estas venas. Para nosotros es muy importante siempre en un estudio de las varices empezar en la ingle, porque nosotros ahí vemos la vena femoral y necesitamos saber desde la vena femoral si la paciente tiene problema o no. Entonces aquí podemos ver a través del pujido, que se llama maniobra de Valsalva, cómo la vena femoral de la paciente funciona adecuadamente. También a este nivel nosotros vemos la vena superficial que llega a ese nivel, y nosotros también podemos ver a través de cuando la paciente hace fuerza o puja, si esa vena tiene un funcionamiento normal o no. Puja, sácalo. Muy bien. Para ver el funcionamiento de esta vena, que es la que llega hasta la ingle, que es la safena mayor, hacemos compresión de la pantorrilla para ver el funcionamiento de esa vena, si la sangre no se está regresando. Entonces comprimimos la pantorrilla y vemos el funcionamiento adecuado de su vena. Hacer un estudio de su vena profunda, que a este nivel es la vena poplitea, y en el hueco popliteo para ver una vena superficial que se llama la safena menor, y nosotros podemos tomar mediciones y ver si esa vena tiene algún problema de reflujo o no, de malfunción. Aquí lo que vemos es una dilatación venosa que tiene en la pantorrilla, pero si se fijan, es muy diferente ver una vena así a cuando nosotros ya le ponemos el ultrasonido, nos da exactamente dónde nace la varice que siempre el estudio hay que hacerlo de manera bilateral, y seguimos todo el trayecto de la vena safena mayor para ver su tamaño y ver si esa vena funciona adecuadamente o no. Y continuamos de manera bilateral con la otra extremidad, siguiendo todo el trayecto de la vena que les comentaba, que es la safena mayor, para ver si tiene alguna dilatación o si tiene varices que no están de esa vena, y ver su funcionamiento. Y aquí hacemos el estudio ya de la vena más profunda, que es la vena poplitea a este nivel, y para eso pues nosotros hacemos uso del color y de la compresión para ver si esa sangre se está regresando o no. Bueno, este es el pequeño video que, como vieron, un residente colaboró para hacerlo conmigo, y realmente no hay que desanimar a las pacientes que tienen muchas varices, porque gracias
el ultrasonido que nosotros ofrecemos un diagnóstico certero, nosotros podemos curar a los pacientes. A lo mejor no al 100% porque de esto nunca se va a dar de alta, pero un paciente que se cura y que se trata adecuadamente, a lo mejor se va a hacer un chequeo, una revisión anual, pero no desanimar a las pacientes que no pueden tener piernas sanas, piernas bonitas, porque realmente gracias a la tecnología y empezando con un buen ultrasonido, estas pacientes pues pueden recuperar, hacer su vida normal y despreocuparse de este tipo de problemas que es tanto estéticamente feo como funcionalmente y a lo largo de la vida pues un problema grave de salud. Pues agradezco a la doctora Mariuxi, estamos aquí todavía para las preguntas y muchísimas gracias por escucharme. Gracias a ti, Norita. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenemos unos minutitos para poder responder. Josefina nos está escribiendo que el flebólogo que examina es el que debe hacer el ecodoppler y mapear todo el sistema venoso superficial y profundo. Este es un consejo para que los pacientes sepan realmente que el médico que los evalúa, el especialista, realmente es el que le tiene que hacer el estudio, porque esto nos va a dar la conducta y el seguimiento para el tratamiento adecuado de nuestros pacientes. Si alguien quiere hacernos alguna pregunta, si no, algún comentario. Realmente muy lindo tu video, Norita, muy práctico para que los pacientes puedan entender que estamos haciendo lo correcto, evaluando cuando llegan a la consulta, y todo esto es práctico. Ana Espinosa nos pregunta que después de una trombosis, ¿cuánto es el tiempo más o menos de recuperación estimada? No sé si alguien de ustedes nos ayuda a responder. Nori. Perdón, pues primero hay que ver a dónde es que tuvo la trombosis. Eso es lo principal, porque la gente va a decir, tuve trombosis, bueno, pero ¿en qué nivel? Femoral, popliteo, ilíaca, de la safena menor, mayor. Entonces, de eso depende primero para saber qué tanto se va en cuánto tiempo se va a recuperar una trombosis. Y hay que recordar que más o menos al año de una trombosis, de las trombosis venosas profundas graves, es que nosotros podemos hacer un ultrasonido y decir, así quedó, ya no hay ni para atrás ni para adelante. Entonces, más o menos un año tenemos para que tanto el medicamento como el organismo pues resuelva y trate de mejorar ese daño que dejó esa trombosis. Listo, Gaby, ¿tú quieres decir algo? Sí. Yo el comentario que quiero hacer es que en muchos lugares los pacientes, por una cuestión de costos o de los seguros, como nos pasaba en Argentina, Mariuxi, en nuestra formación, Sí, el ecodoppler se los tienen que ir a hacer en otro lugar. Entonces es muy importante para los pacientes que cuando es así, el médico los oriente con qué profesional se lo deben hacer. Porque nos ha pasado que nos venía aproximadamente una carilla de comentarios y no el comentario que uno necesitaba para evaluar ese paciente. Creo que lo mejor es lo que estamos platicando, ¿verdad? Que el médico tratante es el que haga el Doppler, pero en algunas circunstancias no se puede o el sistema de salud no lo permite. Pero siempre sí es importante que su flebólogo, angiólogo o cirujano vascular sea quien lo refiera. No sé, Norita, tú aquí tienes otras experiencias, pero hay algunos seguros acá también que inclusive para operar al paciente, si no tienes hecho un Doppler por un radiólogo, en el caso nuestro aquí en el Zambrano, es como que el seguro no te lo quiere reconocer, pero que siempre sea hecho por alguien de confianza del profesional. No sé si están de acuerdo o no, chicas. Totalmente de acuerdo. Yo sí hago mis ultrasonidos a mis pacientes y nunca he tenido un problema que alguna aseguradora me diga que mi ultrasonido está mal o que lo quiero operar y no requiere, o que no requiere y lo quiero operar o viceversa. Entonces realmente yo no he tenido ningún problema, por eso debemos de tener los certificados y las cosas necesarias para que nadie dude de tu trabajo y tu recomendación. Totalmente de acuerdo, yo tampoco he tenido problemas, hago el diagnóstico a mis pacientes y creo que eso es lo correcto, que cada uno, el operador mismo, el médico tratante, el especialista, haga el diagnóstico.
Bueno, chicas, doctoras, ha sido para mí un gusto de verdad tenerlas aquí. Hoy ha sido como una Gracias. reunión de colegas y amigas, porque estoy feliz, Norita, de tenerte. Hacía tanto tiempo que no nos veíamos. A Gaby, que estamos siempre conversando y tiene múltiples pacientes muy raros. Josefina también, que ha estado con nosotros. La verdad que me siento súper contenta, emocionada, porque aparte de ser colegas, son mis amigas y amigas de muchos años, de mucho tiempo, y nos queremos mucho, y eso es importante. Así que bueno, aquí hay alguien que pregunta si hace daño bañarse en las piscinas termales. Antes de que termine, contesto rapidito: el agua caliente o las temperaturas dilatan las venas, y sería, si te bañas en agua caliente o con agua tibia, por lo menos duchas frías al final. Así que chicas, porque estamos Gracias, todas María jóvenes Lucy. todavía, ¿verdad? Muchísimas gracias a todas.